Muy bien, bienvenidos nuevamente a Matemáticas Urbanas, en este caso avanzando con nuestro curso completo de ecuaciones diferenciales, ¿no? Entonces, en esta primera parte lo que vamos a ver es si la ecuación diferencial es exacta o homogénea, como se llama, ¿no? De tal manera que podamos saber cuándo nosotros tenemos que aplicar el factor integrante o cuándo no. Si es exacta, ya no es necesario aplicar el factor de integración. Entonces vamos aquí. Miren, nosotros sabemos, o ya se sabe, que este valor en muchos libros lo consideran un m, el que está al costado de la diferencial de x, ¿no? De x, y. Y este de aquí lo consideran un n de x, y. Pero yo particularmente lo considero la primera derivada parcial, de f de xy, ¿no? Con respecto a x. Entonces esto de aquí yo lo considero así, f de x. Y lo mismo pasa aquí por este lado. Esta es la derivada parcial con respecto a y, ¿no? Entonces, yo sabiendo esto, ya sé de que esta es la derivada parcial con respecto a x. Y esta de aquí es la derivada parcial con respecto a y. Entonces, para yo igualarlo, o sea, para que sepamos si es exacta o no es exacta, las derivadas parciales, la primera derivada parcial de x con respecto, derivada parcial de f de x con respecto a y debe ser igual a la primera derivada de f de y con respecto a x, ¿no es cierto? O sea, en realidad lo que está pasando es que en lo que pasa en realidad es que f de xy debe ser igual a f de yx, ¿no? Para que cumpla eso, ¿no? Entonces, si las derivadas parciales son iguales, entonces ahí se dice que la ecuación diferencial es exacta, ¿no? En algunos libros, bueno, aparece de que es la derivada cruzada, ¿no? En realidad ponen así, ¿no? M de x, y, derivada parcial con respecto a y, porque es la cruzada, ¿no? Lo cruzan, ¿ves? O sea, si aquí es de x, aquí es de y. Y debe ser igual a n, que es de x, y, pero su derivada parcial sobre x, porque este es el y, ¿correcto? Este es de y, f de y, esto es f de y en realidad, derivada parcial de f de y con respecto a x, y es derivada parcial de f de x con respecto a y. Es lo mismo en realidad, ¿no? Bueno, el resto es cálculo, ¿no? El resto es cálculo. Entonces yo voy a derivar o sea, lo que va a pasar es así. Mi derivada de x lo voy a derivar parcialmente de y eso va a ser la derivada de f de y, su derivada sobre x, ¿no? Que viene a ser exactamente esto que estuve aquí, que es súper sencillo, ¿no? El resto es cálculo, la idea es entenderlo nada más. O sea, cuando usted vea, cuando usted visualice en un problema, usted va a saber que esto de aquí, el que acompaña a d de x, eso va a ser f de x. O sea, ese va a ser tu derivada parcial de x. ¿Qué te falta? Si tienes f de x, te falta y. Entonces, f de x de y. O sea, tienes que derivar con respecto a y. Y por el otro lado, f de y, o sea, la derivada parcial de, en este caso, y, siempre está al lado de d de y. Por lo tanto, ¿qué te falta? La derivada parcial de x, ya está. Y así lo haces mucho más sencillo, ¿no? Entonces el resto, como les decía, es cálculo. Aquí voy a aplicar de arranque derivada parcial, la derivada de este valor con respecto a y, ¿no? Con respecto a y, todo esto con respecto a y. Si derivas con respecto a y, yo tendría así, ¿no? O sea, x al cuadrado más 3y, esto derivada, ¿no? Y me quedaría así, ¿no? En realidad me quedaría f de xy, ¿no? Derivada parcial de x con respecto a y. Y eso me está saliendo... A ver, ¿qué me sale? Derivada parcial de x, voy a derivar con respecto a y, ¿no? Esto es 0 y a mí me sale 3, pues. Porque la derivada parcial de y es 1 y por una constante que era 3 sale 3. Y por otro lado voy a derivar parcialmente f de y de x. O sea, esto de aquí, que es el f de y, lo voy a derivar pero con respecto a x. Esto es 0, obviamente, porque no hay valor de x aquí, esto es 0. Y esto de aquí me sale igual a 3. Entonces, como estos dos valores... Aquí, estos dos valores que tú ves aquí son iguales, entonces se dice que la ecuación es exacta, ¿no? Muy bien, espero que el video les haya gustado. Es la primera parte, es la primera entrega. Es algo súper sencillo que ustedes deben conocer, porque después de esto, si tú sabes que la ecuación diferencial es exacta, ya es necesario aplicar un factor integrante, ¿no? Muy bien, esto fue Matemáticas Urbanas. No te olvides de suscribirte a mi canal, dejarme un pulgar arriba, comentar y difundirlo, ¿no? Adicional a eso, puedes ver abajo mis redes sociales. Estoy en Facebook, en Instagram, en TikTok y en Kawaii. Muchas gracias.